Vamos rápidamente a un municipio que tuvo que dar marcha atrás con la fase. Está allí Nicolás Munafó. Nicolás, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Antonio, Daniela, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Así es, en San Antonio de Areco, a 113 kilómetros de la capital federal. Bueno, este municipio que había comenzado a volver a la normalidad, donde se habían abierto distintos comercios, hasta peluquerías, bueno, lugares para vender ropa y demás, pero el último domingo tuvo que volver a fase 1, es decir, al inicio de todo, porque el último fin de semana se dieron 13 casos en solo 48 horas. Esta localidad venía de 30 días sin tener contagios y por eso esto que yo le mencionaba recién de, bueno, abrir distintos negocios, peluquerías, construcción privada, algo que se estaba habilitando y que, bueno, ahora, como decíamos, tuvo que volver a foja cero por esta cuestión de los contagios en tan solo 48 horas. Están en investigación otros 5 casos que a la tarde esperan tener los resultados para saber entonces cómo están al día de hoy, pero a esta hora hay 17 casos confirmados y un fallecido. Como ustedes verán, el ritmo del pueblo obviamente es muy tranquilo, solamente ahora pueden abrir los negocios esenciales, es decir, aquellos que tengan que ver con la alimentación, obviamente la farmacia, centro de salud, pero no más que eso, los bancos también, y después el resto de los comercios han tenido que cerrar, desde ya que no se puede circular por la calle si no es para alguna de estas razones que yo le mencionaba. Por ejemplo, ahí la gente está haciendo la fila en uno de los mercados aquí de la zona del centro, pero después el ritmo es muy tranquilo. En la otra esquina que está el Banco Provincia, hoy más temprano había algunas personas que estaban haciendo bueno, la fila correspondiente porque debían atenderlos, pero solamente con turno. Bueno, así está entonces ahora el pueblo a esta hora del mediodía, muy poco movimiento por tener que volver a la fase 1. Hace algunos minutos hablamos con el intendente precisamente. Sí, Daniela. Quería preguntarte, porque hubo, digamos, unos primeros casos ahí en San Antonio de Areco, después se creyó que la situación ya estaba controlada, y esto es muy importante, ¿no? Porque sabemos que, bueno, en muchas repúblicas, en muchas provincias de la República Argentina, se da esta situación, ¿no? Donde se cree que ya está controlado y que ya no hay más casos de coronavirus. Pero acá es el ejemplo de San Antonio de Areco de cómo vuelve a ser una preocupación, ¿no? Porque los casos que habían tenido antes eran muy pocos, ¿no? Menos de 5. Eran cuatro los casos que habían tenido al principio de la pandemia. Nos tenemos que remontar al mes de marzo, y esos casos habían sido, digamos, importados. Gente que había estado fuera de la Argentina y que vino, que estaba contagiada. En su momento se los aisló, no hubo ningún tipo de problema, y por eso después habían pasado más de 30 días y no habían tenido ningún tipo de contagio. Y allí obviamente, tanto desde el municipio como de la provincia, haciendo un estudio de cómo estaba el virus, en este caso en la localidad, habían resuelto entonces poder abrir algunos locales, como le decía, la construcción también privada, las peluquerías, todos con turnos y con el protocolo necesario. Bueno, se había abierto eso, ya se estaba analizando, de hecho, se le había propuesto desde el municipio a la provincia poder hacer salidas recreativas, poder hacer algún tipo de actividad física. Bueno, eso ya se estaba planeando para los próximos días, desde ya que tuvieron que volver para atrás porque esto fue muy repentino. Insisto que fueron 13 casos en solo 48 horas. Si bien 8 casos ahí corresponden a una familia que, bueno, compartían mate y demás, algo que insistimos que no se debe hacer, pero en este caso lo hicieron, quizás por confianza y demás. Bueno, lo comenzaron a hacer y allí también sufrieron el contagio. Lo que hay que tener en cuenta, y lo que me decía la gente de aquí del lugar, es que todos estos casos han sido asintomáticos. No habían tenido, digamos, síntomas, sea fiebre o tos y demás. Una de las personas, por ejemplo, fue al hospital porque se sentía mal, pero sobre todo porque tenía diarrea. Allí el médico optó por hacerle el test de COVID-19 y dio positivo. Cuando dio positivo eso, comenzaron a testear a su entorno, a las personas que había estado y demás, y allí todas personas asintomáticas terminaron dando positivo. Y también estos 5 casos que yo les estoy contando que están esperando la confirmación por sí o por no, también están todos asintomáticos. Hay una sola persona internada de estos 17 casos que yo recién les comentaba, pero todos afortunadamente están en una buena, en buen estado de salud. Bueno, nos comentaban también la gente del municipio en cuanto a estos 2 meses que habían estado ¿Hablaste con ellos, casos, Nico? allí
Sí, hablamos y si les parece podemos compartir la entrevista que hicimos algunos minutos con el intendente, precisamente Francisco Rato de San Francisco de Areco, que nos contaba un poco la situación de por qué volver a fase 1. Dale, a ver, escuchémoslo. Nosotros tuvimos que tomar esta decisión a partir de que apareciera una especie de foco de casos nuevos que nos obliga a tomar esta decisión para poder hacer un rastreo del origen de ese pequeño foco y para poder evitar que se siga expandiendo. Nosotros habíamos tenido un silencio epidemiológico de más de 30 días, después de haber tenido 3 casos, que en ese caso habíamos podido determinar que habían sido desde afuera y como las personas que lo tuvieron se aislaron correctamente, eso quedó ahí, digamos, no se propagó. Ahora nos dimos cuenta de una persona que había entrado con una leve sintomatología, que era una sintomatología más gastrointestinal, que mucho no tiene que ver, pero está asignado como una posibilidad. El profesional de la salud con mucho criterio lo decidió testearla, dio positivo. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a armar lo que es la parte toda la red de contactos y más allá de que ella fue la única con sintomatología, encontramos un montón de contactos familiares, lógicamente el núcleo cercano y algunos más externos, y los fuimos a buscar para testearlos. Es decir, todas estas personas, por suerte, están en muy buen estado de salud y están asintomáticas. Bueno, esto pasa con muchos municipios, Nico, me parece que van a tener que dar marcha atrás con alguna fase de las cuarentenas, ¿no? Pasó en la ciudad de Buenos Aires, que tuvieron que cerrar 25.000 comercios, y pasa allí en San Antonio de Areco, que es un distrito mucho más chico, un distrito de campo, como decirle, donde tuvieron que dar marcha atrás con volver a fase 1. Sí, eso ha sucedido y sobre todo teniendo en cuenta esto de las personas asintomáticas, van a hacer más testeos para, bueno, ver cómo está la cuestión aquí en la ciudad y obviamente no esperar que sean más casos. Ahora por 15 días, Antonio, bueno, se va a estar en esta fase 1 y el 7 de junio, es decir, de aquí a 2 semanas, bueno, van a determinar si se sigue en esta fase, si se puede seguir o pasar a otra fase. Eso lo van a analizar para saber más que nada estos contagios, de dónde provinieron, ¿no? Porque después de 30 días han resurgido estos casos. Pero bueno, obviamente quieren ahora que la gente esté en su domicilio y demás. La tranquilidad se ve en el pueblo. Hay algunos comedores que han tenido que, bueno, también funcionar para darle alimento a aquellas personas que no la están pasando bien. Bueno, distintas cuestiones que también se dan aquí en San Antonio de Areco. Bien, Nicolás, muchísimas gracias y ya regresamos a lo largo de nuestro programa para que nos cuentes, ¿no?, cómo transcurre esta tarde.